Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Julio, quiero comenzar la plática contigo. Me encantó cómo escribiste el tweet donde ibas a estar aquí con nosotros en la entrevista, pero me llamó mucho la atención el tema de que le pusiste comillas al conflicto en Gaza. ¿Por qué luego entrecomillaste? Sí, mira, realmente es el tema de Gaza es un tema complicado porque es la zona más vulnerable, pero al mismo tiempo resulta ser un conflicto que se extiende a toda la zona de Medio Oriente. Es una zona de alta tensión que pone en riesgo no solamente la estabilidad de la región, sino la estabilidad pues internacional, finalmente. Gaza es un territorio muy pequeño que tiene una población bastante considerable con respecto a la cantidad de metros cuadrados que tiene. Entonces, este conflicto, a pesar de lo doloroso que pueda representar el tema de Gaza, pues se extiende más allá de la propia franja, ¿no? Yo creo que valdría la pena conocer parte de los antecedentes. Claro. Y si esto está siendo manejado por alguna situación, te comento elementos. Sí. Durante el Mundial surgieron videos en donde la Unión Americana estaba enviando mucho armamento, trenes completos, militares, hacia la zona de conflicto, en el pleno mundial, ¿no? Sí. Después aparecen los videos en donde hay testimonios de israelíes diciendo que están construyendo túneles desde Gaza para salir y sorprender en los ranchos y en las casas a los judíos y asesinarlos. Aparecen los videos en donde hay muchos niños muertos y bombardeos. ¿Qué de esto es real? Lo que ve la opinión mundial, ¿qué tanto es real y qué tanto es mediático para manejar el conflicto a nivel internacional? Bueno, mira, yo creo que nos quedamos cortos con la realidad, ¿no? A final de cuentas, es una crisis humanitaria, y pongo en el tuit, como señalaba Ileana, primero el aspecto humanitario, incluso antes que lo internacional. ¿Por qué? Porque esto ya se salió de un contexto puramente diplomático. Hay que recordar una cuestión, ¿no? O sea, el dilucidar cuestiones como por qué se reanuda el conflicto, los antecedentes, el verdadero interés de lo que está de por medio, por qué se bombardea tanto a los civiles, o sea, a poblaciones civiles abiertamente y sin ninguna reacción contundente de la comunidad internacional, y también la cobertura mediática, ¿sí? Y qué se está buscando con todo este tipo de estrategias de parte del Estado israelí, pues tiene un trasfondo, como tú decías, histórico, ¿no? A final de cuentas, este es un conflicto religioso que surge básicamente de lo religioso, del histórico, de una tradición y también de la cuestión política que ha derivado en un extremismo, no solamente por un lado, sino por ambas partes, ¿no? Hay que tener en cuenta algo muy importante. El conflicto no tiene siglos como tal. La cuestión del territorio palestino o los territorios palestinos se comenzó a complicar hace 100 años aproximadamente. En 1914, por ahí más o menos, con la Primera Guerra Mundial, esos territorios, esa parte que hoy conocemos como Cisjordania, Gaza y lo que es Israel como tal, como Estado, formaba parte de los territorios palestinos. Originalmente estaba controlado por el Imperio Turco Otomano. De ahí viene la derrota de los alemanes y se entra en un tipo de administración internacional donde comienzan a hacer presencia los actores que hoy conocemos y que hoy tenemos en muchos conflictos, como es Inglaterra y Francia, ¿no? Inicialmente. Entonces se comienza a gestar desde el 14 la necesidad de un Estado para los judíos, la constitución de un Estado para los judíos, y se piensa o se comienza a crear la necesidad de que ese territorio, originalmente palestino, y donde habían convivido ciertos grupos judíos también, no hay que omitirlo, para que ese territorio grande, finalmente, se dividiera en dos estados. Esa era la intención. Eso se comenzó a trabajar desde el 14 y llega a 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y de todo lo que vieron los judíos, y se refuerza esta necesidad.
Entonces, lo problemático ahí fue que el territorio, que incluye Gaza también, pues era básicamente necesario dividirlo de acuerdo a la cuestión internacional, a lo que declaraba o a lo que llegaba como resolución Naciones Unidas, antes la Liga de Naciones. Esto estamos hablando del 48. Ahí comienza el primer rompimiento formal, porque pues obviamente comienzan a entrar judíos que vienen desplazados de todas partes de Europa, ¿sí? Y lo que hace pues la comunidad palestina, que está desorganizada, que está un poco dispersa, es tratar de contener esta entrada. Se llega a un arreglo inicial en los años 50, luego se vuelve a romper el tipo de relación porque prácticamente en un origen la población como tal judía era mínima en esa zona, era 1 a 4, y actualmente pues aumentó, después de todos estos años ha aumentado, pero lo curioso es que a pesar de que no se reconoció por parte de los palestinos esta creación del Estado judío, porque pues, les afectaba en cuanto a su territorio, en cuanto a su soberanía como tal, pues lo raro es que no se reconoció, no se buscó ayudar a reconocer posteriormente el Estado palestino. Pasaron muchísimos años. Incluso hay que tener en cuenta que solo hasta 2012 la ONU reconoce como un Estado, pero observador permanente, no como un Estado con las características que podrá tener México o cualquier otro país, o incluso Israel, sino como un observador. Entonces, pasaron muchos eventos, pasó la Guerra de 6 días del 67, se han vivido reactivando los conflictos, pero lo real es que hoy estamos ante un panorama bastante desolador. Estamos hablando de 24 días, 25 prácticamente hoy. Escuchaba yo hace un momento que lamentablemente se rompió el cese al fuego que se había decretado por 72 horas a partir de la primera hora del día de hoy. Se rompe ese cese al fuego, y la crisis humanitaria aumenta. Todavía hasta ayer, en la noche, teníamos 1.452 muertos, más de 8.350 heridos, de los cuales pues 80 o menos de 100 eran judíos. ¿Por qué? Porque hay una comparable diferencia entre el uso de armamentos. No quiero decir que los palestinos, a través de Hamas y otros grupos radicales, pues no se estén defendiendo o no estén atacando. Originalmente este conflicto surge, ahí está el origen de la reactivación, porque en junio desaparecen 3 jóvenes, o más bien casi niños judíos, que encuentran posteriormente muertos, y se presume que fueron muertos por palestinos, ¿no? En la primera semana, en los primeros días de julio de este mes que pasó, se hace lo conducente en una especie de venganza y se mata a un menor también palestino. Entonces se detona el conflicto, ¿sí? Se comienzan a enviar por parte de Hamas, se comienza a enviar una serie de misiles. Hay que decirlo, los misiles o el armamento que tiene Hamas es de muy corto alcance. Las distancias no son tan largas, pero también es muy corto alcance. Y la diferencia es que, por ejemplo, Tel Aviv, a través de su sistema de defensa, que es reconocido internacionalmente como muy poderoso, pues tiene escudos que permiten destruir antes de que lleguen la gran mayoría de los cohetes palestinos. Entonces, estamos ante una situación bastante complicada, que no tiene siglos como tal, o estructuralmente hablando, pero sí tiene cerca de 100 años, ¿no? Y que no se ha logrado. Ha sido una derrota básicamente para la comunidad internacional, y que pone pues en una situación complicadísima a los ciudadanos, a los pobladores. Para que se dé una referencia el auditorio, estamos hablando que la franja de Gaza como tal tiene una superficie de 385 kilómetros, pero en esos 385 kilómetros cuadrados viven cerca de 1.500 habitantes que han estado refugiados dentro de su mismo territorio en diferentes partes, porque también ahí ha tenido presencia Israel. Si lo comparamos con Tabasco, estamos hablando que, por ejemplo, Balancán
tiene 10 veces el territorio de Gaza, Centro 5 veces. Los que se acercarían serían Emiliano Zapata, Nacajuca, Jalpa quizás, ¿sí? Pero la cantidad de población es impresionante en cuanto al territorio, y hoy tenemos datos muy, muy crudos. Estamos hablando de cerca de, ¿qué serán? 500,000 personas desplazadas, o estamos hablando de un gran número, de prácticamente una tercera parte de la población gazati que ha tenido que salir de la franja, ¿sí? De la franja, y refugiarse en lugares neutrales, que incluso hay que decirlo, ese tipo de ataques pues ha salido del contexto internacional. Hay todo un protocolo en guerra que la propia pues, comunidad internacional admite, ¿no? Hay una Carta de Naciones Unidas que dice cómo hay que tratar de mantener la paz a toda costa, y cuál, en caso de agresión, cómo un Estado puede repeler la agresión, o cómo puede mantener la agresión, pero cuidando no afectar a civiles. Lo real es que hoy tenemos pues poblaciones enormes, ¿sí? Incluso administradas por la ONU, por la sociedad internacional, que no cuentan con agua, con alimentos durante semanas, medicinas, hospitales, luz, ¿sí? Cerca de 24,000 casas de civiles, de personas como ustedes y como yo, 150 escuelas, hospitales, cosas impresionantes, imágenes desgarradoras que vemos, ¿no? Oye, Julio, el tema de los niños, que tanto Sí. ha pues llamado la atención en los medios internacionales y ha conmocionado todo. ¿Cómo ves tú este manejo de los niños y los Mira, ataques a los A refugios las de ellos? escuelas de la Sí. ONU, los centros de desgraciadamente, creo que el manejo es victimizador, ¿no? De las imágenes. Hay que tener muchísimo cuidado. La prensa internacional creo que ha errado en esa cuestión. No se puede estar difundiendo. Imagínate el dolor de por sí de una madre. No solamente hablamos de los palestinos, también hay muertos, y hay mucha tensión del lado de los judíos. Yo siempre he sido criticado quizás por pensar que ese conflicto en el origen, en las personas, no en los políticos ni en los militares, sino en las personas del día a día, sí, pues quisieran que no existiera. Conozco muchos judíos y árabes y palestinos incluso que han tenido acercamientos y han sabido convivir, ¿no? Pero hoy sí el tema de los niños es bastante preocupante. Tenemos, por ejemplo, para dar al auditorio un aspecto bastante lamentable, ¿no? Hay niños que tienen menos de 10 años, ¿sí? Menos de 10 años, y ya han vivido 3 guerras. O sea, en menos de 5 años, de 2008 para acá, ponle, se ha vivido cerca de 3 reinicios de este tipo de conflictos, ¿no? El daño psicológico es verdaderamente irrecuperable, es una huella que va a quedar permanente y que va a tener implicaciones no solamente en lo psicológico, sino también en el desarrollo de estos menores. Hay tanta cantidad de documentos internacionales que nos obligan a priorizar el desarrollo integral y el interés superior del niño, y no lo estamos realizando en Gaza. Es verdaderamente preocupante. Hay pues cerca de 1/3 del total de los muertos que son menores, ¿no? Que están entre 1 y 17 años. Muchísimas imágenes desgarradoras. Hay que decirlo también, el manejo de los medios, como señalaba Gabriel, y es algo muy puntual. Es complicado, incluso ya hay cerca de una decena de corresponsales muertos por el conflicto. Es complicado, ¿por qué? Porque del lado árabe, del lado del mundo árabe, del manejo de la información, es información mezclada con religión, con acciones extremistas, y también por parte de Israel ha tenido un sesgo, ¿sí? en cuanto a actividad propagandística. ¿Quiénes están detrás? Pues evidentemente eso es un conflicto directamente entre israelíes y palestinos, sí, o sea, entre el mundo árabe, una cuestión ideológica, fundamentalista, si gustamos decirlo, religioso, histórico, pero también la actividad de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, de la Unión Europea,
pues a veces en la parcialidad implica ciertas concesiones o ciertas omisiones, pues que no contribuyen mucho a la paz, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se está afectando vidas y pues prácticamente hoy, con el rompimiento, o sea, nada, solamente duraron 2 horas de cese al fuego del día de hoy, y ya hubieron 50 muertos, un poquito más de muertos, y eso es increíble porque estamos llegando prácticamente a la cantidad de muertos que hubo en la guerra de 6 días del 67, Sí. que en su momento pues fue algo muy impactante. O sea, Caray. en aquel momento el victorioso, incluso como hoy, se resultaba ser Israel contra todos los pronósticos, porque se enfrentaba a Egipto, a Jordania, al propio Líbano, a los países que están rodeando a lo que hoy es Jerusalén. Perdón. Caray.